Definitivamente, estamos atravesando unos tiempos diferentes, estamos atravesando unos días difíciles, peligrosos, y esto a causa de la pandemia que ha llegado al mundo. Este pequeño virus llamado COVID-19 sí que está haciendo daño a la humanidad. Ha paralizado la economía, ha hecho que nos guardemos la mayor parte del mundo y nos tiene de pronto asustados de llegar a adquirirlo o a contagiarnos. Soy Miguel Brigar y vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios para hoy. Así que vamos a orar antes de nada. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos dirijas y que nos enseñes, Dios, para que podamos honrar y glorificar tu palabra y tu nombre. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Como veníamos diciendo, este pequeño virus sí que está afectando a la humanidad. Ha hecho tantos estragos que nadie se imaginó que esto pudiera pasar. Y lo han llamado muchos medios de comunicación y en muchas naciones y potencias lo están llamando el enemigo invisible. Y realmente parece que fuera así, porque aunque nadie lo puede ver, aunque nadie lo puede ver a una simple vista porque es imperceptible ante nuestros ojos, es un enemigo que está allí. Es un virus que está matando, que está infectando y que está causando graves estragos. La Organización Mundial de la Salud ha dado algunas medidas importantes que debemos tomar para evitar el contagio de este virus o de este enemigo invisible. Conocemos que nos dicen que el uso de mascarillas es necesario, ojalá el uso de guantes, lavarnos las manos después de tener algún tipo de contacto, pero sobre todo nos dicen que debemos evitar el contacto personal con muchas personas o evitar estar en multitudes. Estas medidas parece que combatieran de alguna manera a este enemigo invisible, pero aún así, allí está y seguimos en la misma situación. Pero esto me hace pensar justamente en algo. ¿Sabe que usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, también tenemos un enemigo invisible? Sí, eso nos dice la Biblia. Vamos a leer Efesios 6, versículo 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos advierte claramente de que tenemos una lucha, que tenemos un enemigo real aunque invisible, un enemigo que tampoco podemos ver, que no lo podemos percibir con nuestros ojos, pero que está allí, que está atento a atacarnos y hacernos daño. Ese enemigo del que hablamos o del que nos habla la palabra de Dios es Satanás. Satanás es enemigo de Dios, pero tenemos también que pensar en algo. Aunque Satanás es enemigo de Dios, Satanás no puede parecerse a Dios. El poder de Satanás es infinitamente pequeño comparado con el poder de Dios. Así que no piense que Satanás es un enemigo que puede ser enemigo de Dios tú a tú. No, este enemigo comparado con Dios es pequeño, es insignificante, pero aún así ha causado mucho daño. Y como es enemigo de Dios, también es enemigo de los hijos de Dios, de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, de aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Evangelio del Señor. De esa manera, aunque somos salvos y puestos en una posición privilegiada, también desde ese momento pasamos a ser enemigos de Satanás o Satanás pasa a ser nuestro enemigo. Así que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra verdadera batalla no es contra personas, no es contra ideales, sino que nuestra lucha, como nos dice allí, o nuestra batalla es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto nos hace una referencia a Satanás y a sus legiones de demonios. Todo esto nos hace referencia a que tenemos un enemigo real. También es un enemigo invisible. Y sabe que como enemigo invisible también pasa desapercibido. Este virus del coronavirus, del COVID-19, empezó, según se dice, desde septiembre a ocasionar algunas muertes en China. Pero fue casi hasta enero que se hizo público o se conoció realmente el impacto de este virus. En algún momento lo menospreciaron, no le dieron importancia y esto permitió que cogiera mucha fuerza y después fue imposible poder detenerlo. Satanás es un enemigo que tenemos que ver con realidad, es un enemigo que tenemos que entender que existe y es un enemigo que tampoco podemos menospreciar. Porque la Biblia claramente nos está advirtiendo y nos está diciendo que tenemos una batalla, que tenemos una lucha. Y en este punto la Biblia nos lleva a entender
o nos lleva a que pensemos en que somos soldados. Ese es el contexto que nos quiere dar Efesios 6, versículo 12 en adelante. Y él va a tomar la figura de un soldado, seguramente de un soldado romano que se vestía de una manera especial porque era el soldado que iba a la batalla. Era un soldado experimentado en batallas y por lo tanto tenía un atuendo que era el adecuado para poder resistir estas batallas. Así que veamos algo. Así como nos dicen que debemos protegernos del coronavirus con la mascarilla, con los guantes y con algunas medidas de precaución, también el Señor nos dice que hay algunas cosas que debemos usar para protegernos de este enemigo invisible que es Satanás. Y lo primero que nos va a decir es que en el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado con todo, estad firmes. Así que lo primero que nos dice es que tenemos que protegernos completamente. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Dios ha proporcionado entonces una armadura, nos dice acá, para que nosotros podamos resistir, para que podamos presentarnos en esa batalla adecuadamente y para que al final de todo esto podamos permanecer firmes. Esa palabra firmes definitivamente en el algor del ejército o en la milicia sí que es bien conocida. Sabemos que a los soldados siempre los llaman a estar firmes, porque esa firmeza muestra decisión y muestra estar aptos y muestra estar adecuados para la batalla. La Biblia nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y la misma Biblia nos va a decir en qué consiste esa armadura. En el versículo 14 nos dice que debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Los lomos es la parte central. Los lomos podríamos ubicarlos en nuestro vientre. Los lomos definitivamente son la parte más importante en la fuerza de un soldado. No sé si usted ha visto las películas o cuando nos muestran a alguien muy fuerte o a un superhéroe, siempre les muestran su abdomen marcado. ¿Y sabe por qué? Porque justamente allí son los lomos que nos habla la Biblia. Ese es el núcleo, es el centro del cuerpo. Y ese centro debe permanecer firme y debe estar muy fuerte para que el soldado pueda resistir. Alguien podría tener mucha fuerza en los brazos, quizá en las piernas o tener unos hombros muy grandes. Pero si no tiene un buen núcleo, un buen core, un buen lomo, esta persona va a poder caer fácilmente. Así que lo primero que nos dice es que nuestro centro, nuestro núcleo, nuestros lomos, debemos ceñirlos con la verdad. Y definitivamente la verdad sí que hace alusión a la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Y añadió: tu palabra es verdad. La palabra de Dios es esa verdad real, esa verdad que usted y yo tenemos que tener. Y lo que nos dice es que lo que debe ser el centro de nuestra fuerza y el centro de nuestra vida y el centro de nosotros debe ser la palabra de Dios. Esa verdad debe hacer parte nuestra. Esa verdad debe estar en nosotros. Sabe que entonces la Biblia nos dice que parte de esa armadura de Dios es que la verdad, la misma palabra, esté en nosotros, se hace sostén, en ella nos sostenemos, ella es nuestra fuerza, ella es definitivamente nuestra roca en quien podemos confiar. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el mismo Señor es esa verdad, Él es esa verdad encarnada. Cuando decimos que la verdad debe ser el centro nuestro, también estamos pensando en el mismo Señor Jesucristo. Debemos pensar que Él es el ancla o que Él es la fortaleza o que Él es esa roca fuerte en la que usted y yo nos sostenemos. Si Él es el centro de nuestro lomo, Él es el centro de nuestro ser, entonces podremos mantenernos en esa batalla. En segundo lugar, dice también que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. ¿Sabe que la coraza era una parte muy importante de la armadura de un soldado? La coraza es toda esa pieza que cubría el pecho y sus órganos esenciales, sus órganos vitales. Esa coraza normalmente era hecha de un material muy resistente. Y esa coraza protegía el frente del soldado, porque el soldado enfrenta las batallas de frente. Así que esa coraza guarda su pecho y también algunos de sus órganos vitales. Pero aquí nos dice que esa coraza entonces debe ser ¿qué? La justicia. Debemos entender que es la justicia, es esa posición que el Señor Jesucristo nos ha regalado. El Señor Jesucristo nos ha hecho justos. Usted y yo
éramos pecadores y no teníamos nada justo en nosotros. Pero cuando creímos en Él y cuando confiamos en Él, hemos recibido su justicia y su justicia ha sido implantada en mi vida. Así que debemos nosotros vestirnos con esa coraza de justicia. Debemos dejar que esa justicia vaya delante nuestro. Esa justicia debe ir delante nuestro, pero ¿sabe también esa justicia de qué nos habla? Justamente también de acciones justas. En la Biblia se conocía a un hombre si era justo o era pecador, y las acciones del hombre demostraban qué tan justo era. Si hemos sido justificados, si hemos sido puestos en esa posición, debemos entender que delante nuestro debe ir esa justicia de Cristo que muestra que está en nosotros. Esas acciones justas es cómo nos están viendo los demás. ¿Está usted seguro que cuando las personas lo ven, las personas que no lo conocen, quizás sus vecinos o familiares un poco lejanos, dicen este es reconocido porque es una persona justa, porque sus acciones son justas, porque lo que hace y desarrolla muestra justicia? Pues esa es la armadura que debemos tener. La justicia debe ir delante nuestro. Cuando no estamos actuando justamente, cuando nuestras acciones no son justas, cuando no nos mostramos ante el mundo y ante todas las personas como personas justas o justificados por Cristo, estamos andando sin esa coraza, estamos desvestidos y estamos siendo un blanco fácil para los ataques de Satanás. Él sigue hablándonos y nos sigue diciendo cómo más protegernos de este enemigo invisible. También nos dice que debemos ir vestidos o calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Así que también nos da algo para nuestros pies y es justamente, dice, el apresto del Evangelio de la paz. Ese Evangelio que una vez llegó a sus oídos y usted pudo creer en el Señor y nos ha puesto en una posición diferente. Ese Evangelio debe estar en nuestros pies. ¿Sabe que no debemos olvidar a quien nos ha llamado el Señor, que nos ha llamado a compartir su palabra, que todo aquel que ha creído también se ha hecho soldado de Cristo para compartir a otros de su palabra? El enemigo quiere interrumpir eso. ¿Sabe que Satanás va a querer que no lo hagamos? Seguramente en estos tiempos y en estas situaciones que pasamos, va a querer tenernos tan enredados en nuestros problemas o en nuestra situación o en lo que está pasando, que va a querer que hablemos poco de la palabra del Señor o del Evangelio que Cristo ha traído al mundo. Pero debemos justamente vestirnos o calzarnos esos pies con ese Evangelio de la paz, con ese Evangelio de Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es que Cristo vino, que Cristo se hizo humano, que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó con poder y gloria. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio es por el que usted y yo debemos caminar. Debemos caminar en ese Evangelio y debemos predicar también a otros. Luego nos dice también que sobre todo, una parte más para protegernos del enemigo invisible, dice que sobre todo debemos tomar el escudo de la fe, con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe que el maligno siempre está lanzando sus dardos y sus ataques malintencionados a la vida de los creyentes? ¿Sabe que cada situación difícil, cada tentación, cada cosa fea que viene de parte de Satanás, la Biblia nos la muestra como un dardo de fuego? Él tiene muchos dardos, seguramente le ha enviado muchos a usted a su vida como también a la mía. Pero la Biblia nos dice que una manera de detener esos dardos es poniendo un escudo. Así que el Señor nos manda con una armadura, con un calzado especial y nos da un escudo. El escudo que usaban los soldados romanos era un escudo que cubría en su totalidad al soldado. No era un escudo pequeño, era un escudo que podía tener incluso 2 metros de altura. Así que el soldado se ponía detrás de este escudo cuando iba a la batalla y así podía ir avanzando. Y cuando le mandaban esas flechas de fuego los enemigos, esas flechas caían sobre ese escudo y así lo protegían a él. El Señor nos dice que el escudo que nos protege a usted y a mí de estas flechas, de estos dardos, de esos ataques del enemigo es la fe. Querido amigo y querido hermano, no podemos nosotros salir sin ese escudo de la fe. No podemos dudar de la palabra de Dios. No podemos dejar de confiar en lo que Dios ha dicho. El enemigo quiere que desconfiemos de la palabra de Dios. El enemigo quiere que usted y yo no tengamos ese escudo puesto. Y cuando ese escudo no está puesto, sí que nos van a dar duro esos ataques. Sí que esas flechas o esos dardos van a poder hacer un daño en nosotros. Pero justamente nos dice que debemos tener ese escudo allí, el escudo de la fe. Fe creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, confiando en Él, confiando en sus promesas, sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda, sin importar lo que veamos a nuestro alrededor, debemos estar confiando en el Señor, porque ese es el escudo que nos ayuda a protegernos. Luego nos dice también que debemos tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es
ese casco, esa parte que cubría la cabeza, esa parte que va arriba para cubrir el cerebro, la cabeza, que es algo tan delicado en un soldado. Así que el yelmo que debemos usar es el yelmo de la salvación. Algo que debe estar en nuestra mente y en nuestra cabeza es entender que somos salvos, entender por qué somos salvos. Somos salvos gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús pagó por nuestros pecados, Jesús entregó su vida por nosotros, Jesús nos ofreció su justicia que obtuvo por su sangre preciosa derramada, y creyendo en Él obtenemos eterna salvación y eterna redención nos ha regalado. Esa salvación nadie nos la puede quitar, ni siquiera Satanás. Satanás no puede quitarle la salvación que el Señor Jesús ganó con su propia sangre. Pero algo que sí puede hacer es hacernos dudar de nuestra posición, si realmente somos hijos de Dios, hacernos pensar que no lo somos, enredarnos tanto en las cosas del mundo que se nos olvide que somos hijos de Dios y debemos vivir como tal. El yelmo de la salvación cubre nuestra mente, nuestra cabeza, nuestras ideas. El Señor Jesucristo quiere que nosotros llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Él nos ha dado su propia mente. Y algo que debe estar firme en nuestra cabeza y en nuestra mente es que somos hijos de Dios, para de esa misma manera dirigirnos y vivir como hijos de Dios. La mayoría de los ataques de Satanás sabe que empiezan por la mente, traer un mal pensamiento, una mala idea, algo feo que se pase por la cabeza o algo que puede parecer bueno, pero en realidad es muy pecaminoso. Debemos proteger nuestra mente, nuestra cabeza, y debemos protegerla con ese yelmo de la salvación. No olvide ningún día de su vida como cristiano que usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, debería estar cada día pensando en Él. Debería empezar su día hablando con Dios. Debería durante el día hablar con Él. Debería en la noche darle gracias a Dios. Debería alimentar su mente con la palabra de Dios. ¿Sabe que somos el resultado muchas veces de lo que alimentemos nuestra cabeza, nuestra mente? Casi todo empieza por un pensamiento. Y de lo que llevemos a nuestra mente, eso bajará a nuestro corazón y se reflejará en nuestras acciones. Debemos proteger nuestra mente de malos pensamientos, de ideas equivocadas, de pensar mal de muchas situaciones, y debemos protegerlas con el yelmo de la salvación, porque pensar y entender que somos salvos nos lleva a vivir como hijos de Dios. Por último, después dice que debemos tomar la espada del Espíritu y nos habla y nos aclara que es la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, nos habló de algunos objetos para protegernos del enemigo invisible, pero nos da uno que es para ir al ataque. Y ese que nos da para ir al ataque es una espada filosa, una espada de 2 filos, una espada grande, radiante y esplendorosa. Es la espada que es la palabra de Dios. ¿Sabe usted y yo con qué podemos defendernos de los ataques del enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Sabe cómo podemos rechazar y aún así derrotarlo? Con la palabra de Dios. Cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo allí en el desierto, el Señor le habló de acuerdo a la palabra de Dios. Y fue la palabra de Dios la que el Señor Jesucristo declaró para que este enemigo dejara de acechar. Debemos nosotros conocer la palabra de Dios. Debemos llevar la palabra de Dios no como un agüero debajo del brazo, ni como un objeto que cargamos los cristianos, sino que la palabra de Dios debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa palabra de Dios es la que nos da esa arma para poder vencer a Satanás. Definitivamente, sí tenemos un enemigo. Y aunque también es un enemigo invisible, quiere hacer daño. Pero el Señor nos ha dado todos los medios para protegernos, todos los medios para guardarnos y aún todos los medios para vencer. Ojalá muy pronto pase esta pandemia. Ojalá muy pronto el mundo pueda decir, vencimos al enemigo invisible del coronavirus. Pero mientras eso pasa, sabe que usted y yo ya tenemos una victoria. Y es que hemos vencido al mundo porque dijo el Señor Jesucristo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que nuestra fe puesta en Él, confiando en lo que Él nos da, confiando en lo que Él ha hecho, confiando en su palabra y confiando totalmente en Él, es que así podemos nosotros vencer y resistir a este enemigo invisible. Nos dice también la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Pero antes de eso nos dice que debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que la mejor manera de presentarnos en esta batalla es sometidos a la autoridad de Dios. Es como buenos soldados que siguen las órdenes de su general. El general que va adelante en esta batalla es el mismo Señor Jesucristo, es nuestro Dios, Él es nuestro Adalid, Él realmente va adelante y Él es quien nos da la victoria. Pero salgamos a esa batalla diaria vestidos de la armadura de Dios. No es una batalla que se enfrente físicamente. Recuerde, el enemigo es invisible, pero ¿sabe qué? Sí es una batalla diaria y es una batalla que va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en la manera en que andamos o nos dirigimos, pero también en cómo resistimos esos ataques. Querido amigo y querido hermano que hoy me escucha, espero que podamos vivir esa batalla en las fuerzas del Señor Jesucristo, fortalecidos en la oración y así confiados en Él, que es quien nos da la victoria. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por ello? Padre, gracias por darnos tú la victoria, por darnos tú las armas para poder vencer a ese enemigo que ya está derrotado. En tus fuerzas y en tu poder lo podemos hacer. Gracias por la armadura que nos das y oramos, Señor, para que podamos vencer cada día. También oramos por este mundo para que este enemigo invisible del coronavirus pueda ser derrotado pronto y podamos, Señor, darte gloria y honra. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.